Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de mecanismos. Analizaremos el mecanismo corredera-manivela y el concepto de excentricidad. En la imagen podemos observar el funcionamiento de un mecanismo de 4 barras de corredera-manivela. Este mecanismo tiene una entrada de movimiento rotacional y una salida de movimiento lineal oscilatorio. Podemos observar que el pistón va desde un punto muerto superior hasta un punto muerto inferior. Este desplazamiento se denomina carrera. La carrera se calcula midiendo la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, y es igual a 2 veces la longitud de la manivela. Podemos darnos cuenta que si cambiamos la longitud de la biela, lo que vamos a obtener es un desplazamiento de la posición de la carrera, pero su valor va a permanecer constante. Observemos también que para este mecanismo, tanto el ángulo de trabajo o avance y el de retorno o retroceso entre sus posiciones extremas se genera con un desplazamiento de la manivela de 180 grados. Hablemos ahora un poco sobre las velocidades. W representa la velocidad angular de rotación del motor, que puede ser expresada en radianes o RPMs. Vemos que esta velocidad de rotación va a generar un movimiento de velocidad constante de la barra A. Sin embargo, esta velocidad va a cambiar dependiendo del punto de análisis, siendo 0 en el centro de rotación o en el punto O y alcanzando un valor máximo en el punto A. Otra característica de este movimiento es que siempre va a ser perpendicular a la barra OA. En el caso de la velocidad de B, esta representa la velocidad del punto B que pertenece tanto a la manivela como al patín. B siempre va a ser paralelo a la recta OB y la velocidad de B va a ser igual a 0 en las posiciones extremas donde se presenta un cambio en la dirección de la posición del patín B. Veamos ahora un ejemplo para el cálculo de la velocidad media. En este caso nos damos cuenta que el patín tiene una velocidad 0 en los extremos, un movimiento acelerado hasta que alcanza una velocidad máxima y luego esta velocidad disminuye nuevamente a 0 en el otro punto extremo. Sin embargo, tenemos una ecuación para calcular la velocidad media en todo este intervalo. Para encontrar la velocidad media utilizaremos la fórmula velocidad media es igual a 2 omega r sobre pi. Como primera medida, una vez construyamos nuestro mecanismo, lo que debemos hacer es medir la longitud de la manivela. Si por ejemplo tenemos un caso de una manivela de 5 centímetros, la velocidad media va a ser igual a 2 por la velocidad angular, que para este ejemplo es 900 RPM, por 5 sobre 3.1416. Esto nos da 2.846,8 centímetros sobre segundo o corriendo la coma 28,46 metros sobre segundo. Tanto el 2 como el pi son factores que nos van a convertir las RPMs en radianes sobre segundo, de tal manera que las unidades estén dimensionalmente correctas. Pasemos ahora a hablar sobre un mecanismo de manivela excéntrico. Un mecanismo de corredera manivela es excéntrico cuando se desplaza el patín con respecto a la línea horizontal que pasa por el centro de rotación en O. La excentricidad cambia los ángulos de trabajo y de retroceso. Por lo tanto, el tiempo en uno de los recorridos aumenta mientras que en el otro disminuye. Este comportamiento donde la velocidad de avance es menor que la velocidad de retroceso o viceversa, nos permite generar mecanismos de desplazamiento rápido, tema que veremos en nuestra próxima clase. Finalmente vamos a explicar cómo se construye la tabla y gráfica de excentricidad. Simplemente en nuestro mecanismo vamos a generar diferentes distancias
de excentricidad entre el punto O y el eje de desplazamiento del patín. Eso los vamos a anotar en la primera columna. Para cada valor de excentricidad vamos a medir la carrera que se genera en nuestro mecanismo. Y con esos valores de la tabla vamos a construir una gráfica de excentricidad versus carrera. Importante que en este ejercicio analicemos si el valor de la excentricidad puede aumentar indefinidamente y cuál es el máximo valor que éste puede alcanzar. Esto es todo por la clase de hoy. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.